Buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque no sé en qué momento nos estás escuchando. Te damos la bienvenida a la segunda parte de este episodio del podcast de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo. La buena parte. Yes. A modo de recapitulación, en el pasado podcast, estamos en el episodio de la Iglesia y la farsa del odio y la fobia. En el pasado episodio hablamos de qué es lo que nosotros entendemos que es la lucha de la iglesia con el mundo secular. ¿Por qué el mundo nos ve como un lugar lleno de odio y de fobia? De homofobia, de transfobia, misógeno, machista. ¿Por qué lo creen? ¿Por qué creemos que nos ven así? Y para eso hablamos de Efesios 6. Y Efesios 6 nos habla sobre la armadura ¿verdad? Nos dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es contra las tinieblas, contra el enemigo. Que no es la gente la que es nuestro enemigo. Y nos dice que para esas luchas que tiene la iglesia, tenemos que ponernos la armadura de Dios. Uh-huh. Y esa armadura está compuesta de paz, de verdad, del Espíritu Santo, está compuesta de justicia, está compuesta del modelo de Jesús. Que eso es lo que esto es aquí que queremos cerrar. Efesios 6 nos dice que con esas herramientas nosotros luchamos, la iglesia debe luchar. Y que lo hacemos con el fin de llevar el mensaje del Evangelio, el Evangelio que ha hecho accesible la salvación por medio de Cristo a todo el mundo. Y terminábamos hablando de Efesios diciendo que el autor de ese libro dice que hay una forma de hacerlo. Él le decía a la iglesia de Efesios, ayúdenme a orar para hablar con denuedo y hacerlo como debo hacerlo. Hay una forma de hacerlo. Y nosotros creemos que la forma de hacerlo está en el modelo de Jesús. En el podcast anterior mencionamos un par de veces también que en la reunión en donde hablamos de este episodio y estábamos hablando, ¿verdad? de estos próximos episodios, y cuando hablamos de esto, nuestro pastor, yo presenté esta idea, ¿verdad? Con cierta preocupación, porque sabemos que es un tema que puede levantar pasiones, y su contestación fue directa, sencilla: filtrenlo por Jesús. Jesús es nuestro modelo y Jesús debe ser nuestro modelo siempre. Y para eso vamos a utilizar el Evangelio de San Marcos. Hay varios evangelios y lo que aprendí durante esta semana es que cada evangelio tiene un approach diferente al ministerio de Jesús, a la vida de Jesús. Y escogí el Evangelio de Marcos porque el Evangelio de Marcos se enfoca en el servicio de Jesús, en cómo Jesús trató a la gente, cómo Jesús llevó a cabo su ministerio. Es como una mirada menos a su vida personal y más a su ministerio. Y en la lectura de Marcos, yo vi alrededor de 9, 10 características que yo quiero compartir, que compartamos y de las que hablamos hoy. Características, cosas que caracterizaron el servicio de Jesús, que marcaron la diferencia entre Jesús y los fariseos, entre Jesús y la religión, Jesús y el mundo, y que por consiguiente debe marcarnos a nosotros también, y debe marcar nuestra forma de hacer las cosas y de llevar el mensaje, con el fin de decir que creemos que este es el antídoto para la forma en la que el mundo nos ve, y que si la iglesia se moviera de la manera que lo hizo Jesús, quizás no nos vieran tanto de esa manera. La primera característica que quiero que hablemos es que Jesús no alardeaba de su autoridad, de su importancia, de quién era Él. Él dejaba que sus acciones hablaran por Él. Jesús hacía lo que hacía por amor, literalmente, por amor. No con la intención de decir, yo soy el Hijo de Dios, que podía hacerlo. Él es Jesús, Él es Dios. Pero
eso no caracterizó ni siquiera porque al principio de su ministerio Jesús, y hay razones para eso, ¿verdad? Pero al principio Jesús quiso guardar con un poco de más ímpetu su identidad, o sea, quién era él, que él era el enviado de Dios. Y ni siquiera al final, cuando ya no estaba ¿verdad? Protegiendo tanto esa verdad, el hecho de que él era el enviado del Mesías, ni siquiera en esos momentos nosotros veíamos a Jesús alardeando de que él era el Mesías, de que él era él era Dios encarnado, que él era la promesa de los profetas del Viejo Testamento. ¿Por qué lo hacemos nosotros? Eso nos invita a tomar acción en vez de simplemente hablar y emular como él lo hizo. Ahí está bien claro, lo vivió en carne propia, emuló ese amor, ¿verdad? Y lo demostró en cada una de sus acciones. Y es lo que, ¿verdad? Yo aspiro a poder llegar, ¿verdad? De poder en cada uno de mis movimientos, poder, ¿verdad? Actuar con ese amor que Jesús actuó. Y creo que, como tú dijiste, si como iglesia todos los miembros, ¿verdad? Nos agarramos por lo menos de esta característica, y son muchas las que vas a discutir, y nos agarramos de esta nada más, el impacto que vamos a tener con todas estas personas marginalizadas y que tal vez no conocen de la salvación va a ser grande. La segunda característica. Jesús reconocía que su mensaje era extraordinario y procuraba hablar el lenguaje de quien buscaba convertir. Marcos 1:44, en este capítulo, él hace un milagro, ahora no recuerdo cuál era. Sí, me recuerdo cuál era. Él sanó a alguien de lepra. Y él le dice a esa persona, mira, no digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece tu purificación, lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Cuando cuando había un leproso, pues esa persona era excluida básicamente de la comunidad. Uh-huh. Para volver tenía que pasar por un proceso. Tenía que presentarse ante el sacerdote y pasar por un proceso de purificación que básicamente lo validaba, ¿verdad? Esto es lo que yo entiendo. Lo validaba para entonces entrar a la sociedad. Y Jesús, esto era un leproso que Jesús sanó. Jesús sanó sin medicamentos, sin nada. Jesús sanó por su poder. Y Jesús no le dijo, vente, vamos ahora, y para que todo el mundo vea que yo de ahora para ahora te sané y eso va a ser suficiente, porque eso es un milagro. Pero Jesús sabía y reconocía que su mensaje era extraordinario, era sobrenatural. No era algo que los demás iban a digerir fácilmente, porque no era natural. Jesús procuró hablar el lenguaje de ellos. Él le dijo, ¿sabes qué? No vayas a decirle todavía nada a nadie. Pasar por el proceso que vete, muéstrate ante el sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Eso también nos lleva, yo creo que nos devuelve otra vez a lo que estábamos hablando al final del pasado episodio, que hay que hablar el lenguaje de ahora. Hay que reconocer que no estamos en la década de los 70. Yo creo que la iglesia ha sido forzada, se le torció el brazo, la pandemia le torció el brazo a la iglesia, y desde la pandemia nosotros hemos tenido que adaptarnos a los tiempos. Esto que nosotros estamos haciendo aquí es testimonio vivo de la torcida de brazo que cogió la iglesia. Nosotros ahora estamos produciendo contenido audiovisual, se está presentando contenido ¿verdad? Que es más dirigido o, ¿verdad? Como más bien preparado para algunas audiencias específicamente, como lo que hace Cristal con los muchachos, que se llama Está Trending. Uh-huh. Y tenemos estas otras reuniones que se hacen los jueves,
o tenemos los espacios de administración y de enseñanza con Isaías Narváez y otros ministros. Y todo esto ha resultado en que la iglesia ha aceptado el cambio. Y muchas veces la iglesia no quiere aceptar los cambios ¿verdad? Que son normales con la evolución de la sociedad. La palabra no va a cambiar. Eso le guste a quien no le guste, la palabra no va a cambiar. Lo que tiene que cambiar es la forma de cómo nosotros alcanzamos a la gente. Porque de nuevo, ya no te puedes parar con un megáfono fuera del mall a gritar 20 cosas, porque te van a llamar y te van a decir que tú estás alterando la paz de la gente. Y te vas a ir preso posiblemente. Ya lo escucho a los viejitos old school. Yo me voy preso por Cristo. Pero váyase preso por Cristo si usted quiere, pero respete también, porque hay unos espacios que no son para ese tipo de cosas. El punto es que sí, la iglesia ha aprovechado estos pasados 2 años para actualizarse, para asegurarse que puede llegar a las masas. Yo creo que no puedo decir esto con certeza, porque Dios, yo no sé cuál es el plan final de Dios, pero la única herramienta que existe ahora mismo en el mundo, de la que nadie se escapa, o el gran porcentaje del mundo se escapa, es el Internet. Hoy en día todo se hace por Internet. La palabra nos dice que Cristo va a venir cuando todo el mundo se entere de la palabra. Yo creo que quien va a lograr ese cometido no son las misiones, no quizás sea los cultos en la calle, va a ser lo que se haga por medio del Internet. El tercer punto. Jesús fue sabio. Cuando percibió receptividad, comenzó a delatar quién era. Como le estaba diciendo, al principio del ministerio, Jesús, he made a point de que la gente no dijera que lo que él estaba haciendo era él. Cuando él sanaba, cuando él libertaba, ve y no digas a nadie que yo lo hice. Pero llegó un momento, y esta es mi interpretación, ¿verdad? O lo que siento que el Espíritu Santo me ministró leyendo esto, es que cuando Jesús empezó a percibir receptividad de la gente a él, a quién era él, a lo que él hacía, empezó a delatar quién era. Empezó a delatar básicamente el Evangelio. Porque cuando él hacía los milagros, vuelvo y digo, él no decía, yo soy el Mesías, el enviado de Dios, por eso esta es mi autoridad, boom, voy a hacer esto. Pero después de a medida que él iba haciendo las cosas, la gente se le iba acercando más, la gente lo buscaba más, la gente lo seguía más. Dice la palabra que llegó un punto que las multitudes no lo dejaban caminar. Uh-huh. Y en un momento como Marco, él empieza a delatarse en la famosa historia del paralítico, que los amigos lo bajan por el techo. Este paralítico no pudo entrar a la casa donde estaba Jesús porque estaba en una camilla. Y los amigos de él, que voy a hacer una pausa para decir, no sé si fuiste tú que, no sé, yo vi algo online que decía que eso era lo importante de tener amigos buenos, a tener amigos que le sirvan a Dios, que compartan tu fe, que van a hacer algo que pueden hacer por ti o que te van a amar de la manera que estos amigos amaron al paralítico. Al nivel de treparse en el techo de una casa, hacer un boquete y bajar al paralítico para que estuviera presentarlo delante de Jesús. Jesús hace el milagro con el paralítico, lo levanta, lo restaura, le devuelve la salud. Y Jesús dice, al ver Jesús, la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Esto de al ver Jesús, la fe de ellos, podemos interpretar, ¿verdad? Porque he escuchado esto también, que la fe de esa gente movió a la sanidad del paralítico porque hicieron que ellos tomaran esa iniciativa. Pero yo también veo que hay algo de la percepción, la sabiduría de Jesús en juego. O sea, cuando Jesús está viendo esta fe, está viendo que la gente está siendo más receptiva a él, y ahí comenzó a delatarse. Cuando él dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Eso hasta ese momento no se lo había dicho a las personas que había sanado, con las que había interactuado. Incluso los fariseos que estaban allí
le cuestionaron, ¿quién eres tú para perdonar el pecado? Pero sí, a lo que vamos es, ¿verdad? Volviendo al tema de nosotros, nosotros tenemos que ser sabios cuando hablamos con la gente. Ay, el cable. Yo recuerdo que una vez yo estoy con esta, yo estuve en un viaje de la universidad y mi roommate era una chica lesbiana y esto es una de las muchas cosas de las que me arrepiento, que puedo reconocer ahora que la religiosidad en mí estaba operando. Pero yo sentía esta necesidad tan grande de decirle que lo que ella, estar con su pareja era pecado, que se lo raspé así. Y obviamente no hubo absolutamente ninguna receptividad de parte de ella. Al contrario, la ofendí, la herí. Y es triste porque hasta ese momento ella estaba viendo una amiga en mí. Ella estaba viendo una persona diferente al grupo, porque en ese grupo, ¿verdad?, habían otros estudiantes y yo sé que yo me estaba distinguiendo del resto del grupo. No tuve receptividad, no fui sabia. Hay que saber en qué momento. Y uno puede decir, pero es que nadie te va a decir, cántame, nadie te va a decir, dime qué yo estoy haciendo para pecado. El Espíritu Santo te da sabiduría. Ella no es la única persona con la que yo me he topado que ha estado en pecado, que el Espíritu Santo no me ha dado la sabiduría y que el Espíritu Santo no me ha dado el discernimiento para decir, puedes hablar o puedes decir esto que sientes en tu corazón, como también me has mandado a callar. Hay que ser sabio en el momento de hablar. Hay veces que no es necesario. Hay veces que lo es y hay veces que no, porque tu testimonio, tu forma de vivir, la manera que tratas a la persona es suficiente. A lo que voy es que hay que ser sabios, hay que ser receptivos, hay que estar en oración también para tener ese discernimiento del Espíritu Santo. Porque sea la verdad, porque sea la palabra de Dios, no significa que yo la puedo tirar cuando sea, como sea. Lo puedo hacer, pero no va a caer en tierra fértil si el Espíritu Santo no me está dirigiendo. Recientemente nosotros estuvimos en sala de emergencia porque Fabiola no se sentía bien unos días y fuimos a sala de emergencia. Mientras nosotros estábamos allí, entró un caballero y parecía que él estaba llevando un familiar allá a que le atendieran una emergencia y todo lo demás. Le dieron de alta y en el momento que le dan de alta, él se para frente a todo el mundo y le dice, antes de yo irme de aquí, me gustaría que si alguno de ustedes tiene una necesidad, yo pueda orar por ustedes. Honestamente, eso para mí fue una cosa bien bonita y caló en mi corazón. ¿Por qué yo estoy expresando esto? Porque es como dice Fabiola. Hay unos espacios y unos momentos donde esta palabra va a ser más receptiva que esta otra. Ese señor, no lo digo para exclusivamente dar un mal ejemplo de la situación, pero él, seguido el acto, a decirle a la gente, quiero orar por ustedes, Cristo los ama y todo lo demás, la única persona que se acercó a él a decir, a recibir quizás una oración personal, fue entonces confrontado con la vida que tú llevas es del diablo y lo que tú estás haciendo es pecado y esto y fue como que no, porque es que yo mientras tú hablabas venía a mi mente que esto funciona. Esto es algo también bien trillado que nosotros decimos. La iglesia es un hospital. Eso es lo que nosotros decimos y es súper trillado. Pero cuán cierto. Porque el que conoce cómo funciona este asunto de la medicina, tú sabes que tú tienes un doctor de cabecera. Y ese doctor de cabecera te puede dar un diagnóstico y te hace un referido a un especialista. Y si ese especialista dice, ¿sabes qué, mano? Mira, la solución es que te tenemos que abrir para atender esa situación. Antes de llegar a esa situación, hay una persona que brega con una anestesia
Y finalmente hay una cirugía. Nosotros como cristianos pudiésemos vernos como ese doctor que hace la referencia. La referencia es Cristo. Este es el que sana. ¿Quién puede ser entonces el especialista? La iglesia. En la iglesia él aprende qué es lo que está mal con él. El anestesiólogo es el Espíritu Santo. Él es el que prepara entre la verdad y la revelación. Y finalmente el cirujano es Dios. Yo literalmente acabo de recibir esa palabra mientras tú decías eso. Amén. Y yo creo que yo la voy a patentizar y todo, ¿ok? No la pueden poner en una camisa ni un sticker, ¿ok? Pero literalmente nosotros tenemos que saber cuál es nuestro lugar en el evangelio. Algunas personas Dios le da un llamado de evangelistas, pastores y todo lo demás. Que, by the way, quiero retractar mis pasos unos momentos. Anteriormente, cuando dije que la herramienta principal de la iglesia es el internet, no quiero decir que las misiones no son necesarias. Las misiones son 100% necesarias. Hay lugares donde el internet no existe. Hay lugares donde el trato de persona a persona es 100% necesario y que de otra manera no se va a alcanzar. Nuestra iglesia específicamente es muy movida a las misiones en diferentes lugares del mundo y nuestro pastor cree fielmente en el poder de las misiones. Así que recalcando eso, ¿verdad? Y arreglando esa expresión, yo pienso que en efecto, como cristianos, nosotros tenemos que reconocer que nuestra misión es decir, Dios hace esto, pero no quiere hacer lo que Dios hace. Amén. Good stuff. El cuarto punto. El mensaje de Jesús le dio gloria a Dios, no a sí mismo. Marcos 2:12 dice: entonces él se levantó y tomando su camilla salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. La reacción de la gente que vio al paralítico pararse fue darle gloria a Dios. Y si lo que nosotros hacemos busca y termina dándonos gloria a Dios, no está pasando por el filtro de Jesús. Todo lo que hagamos, hasta algo como esto, el fin es que Dios sea glorificado. Eso es algo que se tiene que trabajar o que va directo al ego de muchas personas, especialmente los que tienen como dice Ángel, los que tienen la barquilla en la mano, que tienen el micrófono en la mano. Y sí, esto es algo que esto me parece algo bien que uno dirá, esto es obvio, pues claro. Pero es bien fácil, nosotros somos seres humanos y es bien fácil que el ego no gane. Yo no sé si recuerdan, la primera vez que yo envié un plan de trabajo, al final, no sé si recuerdan de casualidad el mensaje que yo les escribí. Y yo lo escribí, claro que no. Al final yo les puse que yo sabía que esto era un escenario en donde era bien fácil que el ego se metiera. Porque estamos en unas cámaras, tenemos feedback de la gente, pero que teníamos que tener presente que al final del día a quien tenemos que glorificar es a Dios. Y Cristo, aún Cristo, siendo el Mesías enviado por Dios, procuró que la gloria siempre se la llevara al Padre. Quinto punto. Jesús no solo busca estar entre pecadores, pues era quienes necesitaban de él, sino que lo disfrutaba, los amaba y se compadecía de manera especial de ellos. Jesús amó al pecador, al gentil, de manera especial. Marcos 2, 16 al 17 dice: los escribas y los fariseos, viéndolo comer con publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y Marcos 10, 21 dice: entonces Jesús, mirándole, esto es una conversación entre Jesús y un publicano, una persona de dinero. Esto se da en el contexto, ¿verdad?, de una conversación que se da después, en la que Jesús le dice a sus discípulos que es bien difícil que una persona rica, por el ego, por lo que traen la riqueza, entre al reino de los cielos. Y esta persona se acerca donde Jesús y le dice: ¿qué tengo que hacer para ganar la salvación? Y
y Jesús le dice, no matarás, honrarás a tu padre y tu madre, las cosas que de la ley de Moisés. Y él le dice, pero ya yo hago todo eso. Entonces Jesús, mirándole, le amó. Dice que cuando él le dice eso, entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. Me está curioso porque cuando Jesús le dice, cuando él le da como una excusa a Jesús, no sé si decirlo así, pero él le dice, es que ya yo hago todo eso, ¿qué más tú quieres de mí? Jesús no se molestó, Jesús lo miró con compasión. Jesús dice que lo amó, que lo miró y que sintió amor. Jesús no solamente se pasaba con ellos, Jesús los amaba. Tenía que amarlo. El efecto inevitable, yo pienso que para poder amarlo era tener que pasar tiempo con ellos. Y los cristianos, la gente religiosa, tiende a excluirse. Dios mío, yo he visto esto pasar hasta dentro de la iglesia. A mí no me gusta la música que esta persona escucha. A mí no me gusta la gente, al predicador que esta persona escucha. Pues yo me tengo que alejar de esa persona. O yo tengo que poner barreras con esa persona. Y mira, la verdad es que hay veces que hay que reconocer, hay ciertas personas que son tóxicas, que hay que poner límites y qué sé yo. Pero no podemos, si vamos a vivir bajo el filtro de Jesús, tenemos que estar bien con estar rodeado. Y no solamente estar bien, amar al pecador, al gentil, a la persona que está perdida, a la persona que no ha alcanzado la salvación. Jesús lo hizo y lo amó de una manera especial. Si nosotros vemos, si uno estudia bien la dinámica entre Jesús y sus discípulos, la dinámica entre Jesús y los pecadores, era bien diferente. Jesús era mucho más rough con los discípulos. Jesús, ¿qué? Por eso le sanó una suegra a Pedro. ¿Qué? Por eso le sanó una suegra a Pedro. No entiendo. Pues para que se amara, para que aprendiera más. Para que aprendiera a amar la suegra. No entiendo. En vez de darle salvación y llevársela para el cielo, pues la salvó para que él aprendiera. Dios mío, Señor amado. Vamos a seguir. El sexo, y yo aquí bien lenta. Todo el mundo entendió, ustedes probablemente entendieron hace rato y yo aquí, ¿qué? El sexto punto. Jesús rechazó las doctrinas sin fruto y las tradiciones religiosas. A mí me encanta tanto. Marcos 2:24, el versículo 24, 27 y 28 dice, entonces los fariseos le dijeron a Jesús, mira, ¿por qué tus discípulos violan la ley al cosechar granos en el día de descanso? Jesús les dijo, el día de descanso se hizo para satisfacer las necesidades de la gente y no para que la gente satisfaga los requisitos del día de descanso. Así que el Hijo del Hombre es Señor incluso el día del descanso. Marcos 7, del 5 al 13 dice, este es más largo, no lo voy a leer completo. Jesús rechazó la religiosidad. Y nosotros tuvimos un episodio que hablaba de las doctrinas y los dogmas. Y hay mucha gente que está tan abrazada a sus doctrinas, a la doctrina, a esas cosas que han querido pasar como mandatos de Dios, como la ley de Dios, que se han vuelto intransigentes a las personas de afuera. La ropa, la música es un buen ejemplo de eso. No estoy diciendo que el cristiano debería escuchar toda música o debería vestir como le da la gana, pero eso es una doctrina de la que la gente se suele amarrar, se suele apegar tanto que no ven en ella el espacio para evangelizar como lo vio Jesús. Marcos 7 dice, esto otra vez los fariseos le están cuestionando a Jesús por algo que sus discípulos están haciendo en contra de una tradición religiosa. Algo que los discípulos de Jesús estaban haciendo que iba en contra de una tradición. Y Jesús les dice, hipócritas, Isaías tenía razón cuando profetizó que este pueblo con sus labios me adora, pero su corazón está lejos de mí. Ustedes pasan por alto la ley de Dios y la reemplazan con su propia tradición. Y él da unos ejemplos. Y él dice,
La palabra dice, honra a tu padre y a tu madre. Y que cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir. Sin embargo, le dicen a sus padres, lo siento, no puedo ayudarlos porque he jurado darle a Dios lo que le hubiera dado a ustedes. De esta manera, ustedes permiten que la gente desatienda a sus padres necesitados y entonces anulan la palabra de Dios para transmitir su propia tradición. Y este es solo un ejemplo de entre muchos otros. ¿Ustedes entienden lo que quiero decir? Amén. Claro. ¿Lo que quise decir? No podemos vivir demasiado amarrados a las doctrinas. Hay dogmas que no son reconciliables con el mundo. Pero Jesús vio espacio para evangelizar, para amar, para sanar, para llevar salvación dentro de los escenarios que se salen de la religiosidad. Y tenemos que ser capaces de caminar en esos escenarios y de no sentirnos impíos, de no juzgar, de no ser fariseos. El séptimo punto. Jesús no se imponía a los demás. Yo creo que yo pequé mucho de esto. Marcos 6:11 dice, pero si en algún lugar se niegan a recibirlos o escucharlos, sacúdanse el polvo de los pies al salir para mostrar que abandonan a esas personas a su suerte. Jesús en un momento dado le dice a sus discípulos, vayan de 2 en 2 a predicar. Y si no los quieren escuchar, váyanse. Y eso a mí lo que me dice es que nosotros no tenemos que imponernos a nadie. El que no nos quiere escuchar, no nos quiere escuchar. Y eso va a tus hijos. Eso va a tu sobrino. Eso va para tu pana también. Eso va para tu hermano de la iglesia, el que se sienta al lado tuyo también. Señor Jesús no nos manda a imponerlo. Volvemos otra vez a lo del Espíritu Santo. Nosotros hacemos el referido. Es el Espíritu Santo el que hace lo demás. El octavo punto. Jesús fue humilde. Y ustedes saben el relato de la mujer que le dice a Jesús lo de... Nada, no vamos a entrar en eso, en el relato, es bastante largo. Pero él está hablando con una mujer gentil, y Jesús fue humilde a su respuesta. Él le dice, no, yo no puedo hacer X cosa, porque tú eres, por X y razón. Y ella le contesta, le da una razón por la que lo que él está diciendo, como invalidando lo que él está diciendo. No de mala manera, no porque estaba peleando, era como que, pero esto, Jesús le dice esto y ella dice, pero y esto otro. Y Jesús fue humilde y Jesús le dice, buena contestación. Y esa reacción de Jesús, el Mesías, aunque la estuviera poniendo a prueba, pero esa habilidad de Jesús de poder decir, bien dicho, o buena respuesta, o sabes que tienes razón. Eso es algo que nosotros también tenemos que saber hacer. Tenemos que saber pedir perdón, tenemos que saber reconocer en qué momentos hemos hecho daño, en qué momentos hemos hecho daño predicando este evangelio. Yo sé que yo lo he hecho en ocasiones. Tenemos que tener la humildad de Jesús. El noveno punto, ya lo hemos hablado, que Jesús reconoció que habían cosas que solo el Espíritu Santo podía hacer. Mateo 16:17 dice, entonces Jesús le respondió, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Eso es cuando él le pregunta... ¿Qué dice que la gente soy yo? Y después le dice, ¿qué dicen ustedes que quién soy yo? Y Pedro contesta, el Mesías. Exacto. Hijo de Dios. Jesús en su ministerio no le dice a sus discípulos que él es el enviado de Dios. Pero cuando los discípulos se acercan a decirle, maestro, por ahí están diciendo que tú eres Juan, que tú eres esto, que tú eres lo otro, él le dice, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y Pedro, ¿verdad? Sí. Sí, Pedro, Simón. Tú eres el enviado de Dios. Y él le dice, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Porque eso no le toca a la carne ni a la sangre, le toca al Espíritu Santo. Y el último punto, y te voy a pedir que leas el versículo, Jesús no era exclusivo. Quiero que leas Marcos 9, está aquí, Marcos 9, del 38 al 40. Perfecto. Juan le dijo a Jesús, Maestro, vimos a alguien usar tu nombre para expulsar demonios, pero le dijimos que no lo hiciera, porque no pertenece a nuestro grupo. No lo detengan, dijo Jesús. Nadie que
haga un milagro en mi nombre, podrá luego hablar mal de mí. Todo el que no está en contra de nosotros está a nuestro favor. Si el mismo mundo ve dentro de nosotros divisiones, porque las ve, le hacemos más fácil el argumento de que somos un lugar intolerante. Y Jesús no fue exclusivo. O sea, él no excluía. O sea, él no se apropió. Él no apropió el evangelio a él y lo circunscribió a él y sus discípulos. La misión de Jesús era hacerlo alcanzable a los demás. Y esto lo vemos bien claro cuando los discípulos, que me atrevo a decir que había quizás algún tipo de ego subiendo en ellos. Mira, estaba haciendo esto en tu nombre, ¿qué está haciendo esto? Él no pertenece a nuestro grupo. Y Jesús le dice, no lo detengan. Jesús tendrá sus razones y quizás aquí hay un argumento teológico más profundo. Pero no vemos a un Jesús que está excluyendo. No vemos a un Jesús que quizás hoy en día estaría diciendo, no escuches a esa gente porque no se viste como yo, porque no se asocia con la gente que yo lo hago. Jesús no era exclusivo. Jesús vino precisamente a incluir. Amén. Espero que este picture que pintamos haya sido claro. La iglesia es un lugar, una iglesia que vive bajo el modelo de Jesús y que filtra lo que hace bajo el modelo de Jesús. No está llena de odio, no está llena de fobia, no deja de predicar la verdad, no la hace simplemente y meramente tolerable a los demás, la hace un lugar de amor, bienvenido, en el que las personas se sienten bienvenidos. Y yo creo que es nuestra responsabilidad ahora, como las generaciones que se están levantando y que le están siguiendo a la de nuestros padres, a la de nuestros abuelos, enmendar, sanar en lo que esté en nuestro alcance las heridas de la iglesia de antes. Porque lo sabemos que hay mucha, que la iglesia ha herido mucho. Y que es frustrante cuando sabemos quién es Jesús. Cuando sabemos que lo que están percibiendo de nosotros se aleja de la persona a la que estamos tratando de mostrar y de enseñar y de modelar, es frustrante. Si nos estás viendo y la iglesia te hirió, la iglesia te marcó, o algún familiar que iba a la iglesia te hirió, te marcó, yo quiero decirte, y espero que esto no suene trillado, espero que esto haya dadole el fundamento necesario a esto que te voy a decir. Jesús no es así. Jesús te quiere tal y como tú estás. Jesús te quiere y te ama tal y como tú estás. Él quiere trabajar en tu vida como quiere trabajar en la mía, como quiere trabajar en la de Joel, en la de Ángel. Así que te invito a que te acerques a la iglesia y le des una oportunidad a la iglesia. Una iglesia que pase el filtro de Jesús. Amén. Así que nada, gracias por habernos acompañado. Gracias a Ángel y a Joel por haber estado en este episodio conmigo. Esperemos que haya sido de bendición. Esperamos escuchar, leerlo, a ver qué pensaron. Dios les bendiga.